vez más, el mago Joe Biden hace una inesperada actuación. Hace desaparecer a Juan Guaidó de la lista de sus aliados. Guaidó hizo lo que debía hacer, o mejor dicho, lo que le mandaron a hacer. Y de un momento a otro, cuando ya no parece ser útil para los planes norteamericanos, simplemente le dieron una cajita de cartón para empacar sus cosas. Pero en vez de sentarse a lamentar la triste pero rápida partida, Biden quiso desahogar sus penas poniendo en marcha las negociaciones con el gobierno venezolano y la empresa Chevron, con 500,000 barriles de crudo. Para Washington todo se vale, siempre y cuando la balanza se incline a su favor. Luego de todas las sanciones y bloqueos que afectaron la sociedad, al crudo y demás recursos del país caribeño, ahora dependen de estos para facilitar proyectos de exportación a Europa y poder suplir el vacío que dejó Gazprom. 3 strikes y directo a la banca. Así quedó Joe Biden luego de la manera tan atípica en la que el gobierno venezolano le hizo cenar y hasta merendar sus palabras. Washington tuvo que aliviar el bloqueo a Venezuela porque necesitaba el crudo que produce PDVSA. Han tenido que dar marcha rápida a sus planes por cuanto Rusia desembarcó en Caracas con la intención de quedarse con el crudo sudamericano como parte de los 11 acuerdos bilaterales recientes entre Rusia y Caracas. Casualmente, después de escuchar estos comentarios, Biden solicitó a la empresa Chevron que se uniera al juego. ¿O no hay garantía de los hidrocarburos que necesitan para la sobreventa a Europa? Las sanciones contra Rusia convierten fácilmente a Venezuela en un proveedor directo. Sin embargo, la Casa Blanca no tiene más opciones. Era apostar por el apoyo continuo al llamado gobierno interino de Guaidó o entrar de lleno en las negociaciones con Maduro sobre las exportaciones de petróleo a las refinerías de las fuerzas neoliberales en el norte. En ese momento, Washington rechazó rotundamente al gobierno interino, calificándolo de no funcional. Poco decente la salida, pero para Biden el fin justifica los medios, por cuanto Moscú puede tomar el crudo que necesita. Tanto es así que los ministerios de finanzas occidentales le otorgaron a Chevron una licencia de 6 meses para reiniciar y expandir sus operaciones en Venezuela. Una medida para motivar al gobierno de Nicolás Maduro a entrar en las conversaciones. También una forma muy sutil del país norteamericano de decir "Help, I need you". Pero la realidad muestra la desesperación de Washington por controlar el mercado, que no solo fija los precios, sino que también moldea los términos de los contratos. De hecho, la petrolera Chevron planea exportar este mes sus primeros cargamentos de crudo venezolano a su refinería de Pascagoula, ubicada en Mississippi, lo que permitirá realizar transferencias directas de oro negro a fines de 2022, una vez que se apruebe la licencia. Como si eso no fuera suficiente, acaban de enviar 2 tanqueros a Sudamérica, uno de los cuales será cargado con el primer cargamento de crudo que irá a Washington después de 4 años de no haberse dado conversaciones de esta índole por la política de la Casa Blanca contra el gobierno de Maduro. En tanto, otro barco fletado por Chevron se acercó este martes a aguas del país sudamericano para cargar un envío de crudo venezolano, aproximadamente unos 500,000 barriles de que se dirigen desde el puerto de José, propiedad de la estatal PDVSA, procedente de Petropiar, empresa mezcladora de petróleo gestionada conjuntamente por las 2 primeras. Negando hacer comentarios, Chevron no da señales ni comunicaciones, mientras que PDVSA no respondió de inmediato a una solicitud de entrevista. No hay duda de que la ley de causa y efecto ha llevado a Biden a hablar después de 2 administraciones sin hacerlo. De lo contrario, Washington no podría lograr sus objetivos de política exterior. Por lo tanto, según Refinery Icon, el petrolero destinado a transportar esta carga ya está disponible. Si bien esto puede parecer inusual, la realidad es que Washington ha tenido que doblegar su brazo, al punto de casi fracturarlo ante Venezuela.
La situación se ha tornado difícil para la potencia norteamericana y las ganancias en las negociaciones con otros proveedores, mientras ha tenido que otorgar licencias para jugar un papel importante en las empresas conjuntas con Venezuela. Las 4 empresas mixtas petroleras de Venezuela producen, procesan y exportan petróleo y suministran sus recursos al norte neoliberal, una medida que sin duda reiniciará el flujo de petróleo que fue detenido por una no tan favorable decisión hace casi 4 años. Así lo manifestó un portavoz de Chevron, quien se negó a comentar sobre el incidente entre los dos países, diciendo que no era su política discutir temas comerciales. Por otra parte, PDVSA ni siquiera ha publicado puntos de referencia. Al mismo tiempo, muchos analistas ya especulan que los nuevos flujos de petróleo podrían allanar el camino para más concesiones de los gobiernos del presidente venezolano Nicolás Maduro y del presidente demócrata Joe Biden. Precisamente por el inicio de las negociaciones, Chevron, la segunda empresa petrolera más importante del país norteamericano, puede eventualmente retomar su papel histórico en la producción y procesamiento del crudo venezolano con el paso del tiempo. Declaraciones de Francisco Monaldi, un experto en energía del Instituto Baker de la Universidad Rice, dijo que las licencias se volverían más flexibles a medida que avanzan las negociaciones políticas y enfatizó en la estrecha relación que debería existir entre los dos países, a medida que el mandato de Joe Biden se acerca a su fin. Pero una cosa queda clara: Caracas ha bloqueado las intenciones de Chevron y está negociando con Moscú un posible envío de hidrocarburos a granel. El inesperado desarrollo sigue generando preocupaciones en la oficina oval, después de que se supo que PDVSA había llegado a un acuerdo con la mayor compañía de crudo de Rusia para evitar los topes de precios aprobados por los ministros que conforman la Unión Europea y fortalecer los lazos con Moscú, a quien considera como uno de sus mayores aliados comerciales. Los acuerdos aseguran la continuidad de las ventas. El caso es que las negociaciones están cambiando por presiones de Biden. La propia Chevron pide una licencia más amplia para poder controlar operativamente las empresas conjuntas en Venezuela, pero Washington ha optado por un mandato limitado configurado como una prórroga para avanzar en las negociaciones. Sin duda, Biden ha sido silenciado por Venezuela, ya que Chevron enfrenta importantes demandas de incumplimiento de sus cuentas financieras en PDVSA. Ahora no solo aprobará la venta de oro negro a Europa para recuperar deudas pendientes, sino que también levantará sanciones personales contra algunos venezolanos. De nuevo, 3 strikes y a la banca. Solo le queda observar desde lejos cómo se transforma el panorama. Como siempre, te invitamos a dejar un muy respetuoso comentario. No olvides apoyarnos con un like, suscribirte y activar todas las notificaciones de tu canal Objetivo 23.